solía ser parte de una organización turbia que operaba en la Deep Web, y aunque siento una culpa inmensa por mi participación, eso no me absuelve. Para dar contexto, hace 5 años, era una persona común y corriente con un trabajo normal. Trabajaba como enfermera en un hospital público de mi país. Había un médico ahí, y nadie entendía por qué trabajaba allí. O sea, el tipo era una figura prominente. Había dado conferencias en varios países, tenía un currículum impresionante, y antes de llegar a este hospital, había trabajado en el hospital privado más prestigioso del país. De repente, renuncia a ese trabajo extremadamente bien remunerado y comienza a trabajar en este hospital público, que ni siquiera era el mejor del estado, pero sí el más grande, lo cual era bastante extraño. Por supuesto, ninguno de nosotros lo cuestionó en ese momento. Por mi parte, en ese entonces necesitaba mucho dinero, así que cada vez que alguien quería faltar al trabajo o no quería hacer su turno, yo era la primera en ofrecerme a cubrirlos por algo de efectivo. Todos en el hospital sabían que, mientras hubiera dinero de por medio, yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Entonces, en una ocasión, este médico me llamó. Nunca había hablado con él antes, así que fue extraño que quisiera verme. Me invitó a almorzar y fuimos a un restaurante donde solo estábamos nosotros y los empleados, ningún otro cliente. En ese momento no lo sabía, pero tuve la impresión de que el médico conocía a todos los que trabajaban en el restaurante. Durante media hora me hizo preguntas sobre mí y mi familia, especialmente si tenía deudas o gastos, y también me preguntó cuánto dinero necesitaba ganar al mes para no preocuparme por nada más. Preguntas extrañas para un completo desconocido. No recuerdo la cifra exacta que le di, pero sí recuerdo que después de decírsela, dijo algo que lo cambiaría todo. ¿Qué estarías dispuesta a hacer si te pagara el triple de esa cantidad?, dijo en un tono un tanto ominoso. Pero si hay algo que mi papá me enseñó es que nunca debes dejar pasar una oportunidad, ya que podría no volver a presentarse. Le dije que haría casi cualquier cosa. Él dijo, mira, tengo arreglos con 2 médicos y varias enfermeras. También tenía a alguien en la morgue, pero se cambió a otro hospital. Sé que no trabajas en la morgue, pero sé que te llevas bien con la gente de allí y puedes moverte sin llamar la atención. Fue entonces cuando me di cuenta de que las cosas se estaban poniendo turbias, pero seguí escuchando. Déjame explicarte. Estos 2 médicos solo trabajan con las enfermeras que están involucradas. Cuando uno de los médicos atiende un parto y el bebé nace muerto, una de las enfermeras va a informar al otro médico, mientras que otra lleva el bebé a la morgue. Luego, el otro médico atiende un parto, asistido por enfermeras de confianza, y juntos logran convencer a la mujer de que su bebé nació muerto y también lo llevan a la morgue. Y ahí es donde entras tú. En ese momento, tragué saliva. Lo que necesito que hagas es duplicar los registros, es decir, el bebé muerto debe tener 2 archivos, uno para la madre cuyo bebé realmente nació muerto y otro para la madre a la que se le informó que su bebé nació de esa manera. Lo que acababa de escuchar era tan turbio que no podía procesarlo. Mi cerebro automáticamente pensó en una pregunta, y le pregunté al médico, pero él la ignoró. Las enfermeras coordinarán a ambas familias para que les muestres el mismo cadáver sin que sospechen nada. Lo que suceda después de que se entregue el cuerpo no es tu problema. Tu problema es que, tan pronto como ambas familias hayan visto al bebé, sacarás al bebé que nació vivo y lo llevarás por la parte trasera de la morgue, donde siempre te estará esperando la misma camioneta negra con vidrios polarizados. Abrirán el maletero, colocarás al bebé allí, te darás la vuelta, regresarás al hospital y harás lo que sea. Nunca había oído hablar de algo tan ilegal en mi vida. Miré al médico y me disculpé, pero todos tenían que cuidarse a sí mismos, y le dije al médico que necesitaba saber exactamente en qué me estaba metiendo antes de aceptar. Dije que ya tenía un pie adentro. Mientras pagara la cantidad que mencionó, estaba bien, pero quería saber todos los riesgos. El médico me miró intensamente, muy serio, y dijo, cuando estaba en el otro hospital, en un mes lento ganaba $3,000. Si me cambio a este hospital de segunda categoría es porque el negocio está generando mucho dinero. Los vendo en el mercado negro en línea. No sé para qué los usan, para ser honesta, no me importa.
Lo único que me importa es que por cada bebé que entrego, gano lo suficiente para pagarles a los médicos, a las enfermeras y a ti, si estás involucrada, y todavía me quedan más de $4.000. Admito que sentí miedo. Era consciente de que ya no podía decir que no, pero tenía una última pregunta que hacer, y ya me imaginaba la respuesta. ¿Qué pasó con la persona que se echó para atrás y por qué ya no está en el hospital? Me miró y dijo, así es, una vez que estás en esto, la única salida es la muerte. Es demasiado bueno para tener cabos sueltos. Sintiéndome realmente nerviosa como nunca antes en mi vida, tomé el último sorbo de mi refresco y le dije que estaba dentro. Y así fue como empecé a trabajar. No trabajaba directamente en la web oscura en sí, pero el médico sí, y yo trabajaba para él, así que, por extensión, estaba involucrada. Cuando tuve que hacerlo por primera vez, sentí ganas de llorar. Pero después de entregar al bebé, al final de mi turno, el médico discretamente me dio $300, lo que hizo que la culpa desapareciera. Odio decir esto, y lamento si ofende a alguien, pero con el tiempo me acostumbré a mi trabajo. Esto de los bebés no era todos los días, pero hubo un mes en que gané $650. A veces incluso me pedían que solo entregara los bebés que ya habían muerto, y esos pagaban la mitad. Sin embargo, todo se fue al infierno hace un año. Salí de la morgue para entregar un bebé que había fallecido. Era una entrega normal, la camioneta de siempre estaba afuera, pero de repente se escucharon disparos, la camioneta se alejó a toda velocidad, de la nada, me rodearon y me metieron en un auto blanco, me amordazaron y me golpearon durante 3 horas hasta que nos detuvimos en una casa. Me sacaron del auto, me llevaron adentro y me ataron a una silla, e hicieron cosas que prefiero no repetir ni revivir. Después de que terminaron, me dejaron sola durante 2 días sin comida ni agua. Luego, una persona se presentó como agente de la ciberpolicía de mi país y me dijo que tenía 2 opciones, la primera era cooperar y la segunda era dejarme ir. Obviamente, el médico se enteraría de que me habían detenido, y enviarían a alguien a acabar conmigo. Y, bueno, todavía estoy viva. La policía de mi país todavía me tiene utilidad, pero me preocupa que para cuando mi utilidad haya terminado, mi vida haya terminado. Desde principios de la década de 2010, la Deep Web ha ganado popularidad, y nuestra conciencia se ha expandido sobre los actos turbios y horribles que la gente puede realizar allí. Vídeos depravados donde se podía presenciar lo peor de la humanidad en audio y vídeo, entre tantos temas horripilantes que se podían encontrar allí, inevitablemente captaron la atención de muchas personas. Pero había muchos foros donde la gente se apasionaba por probar la carne humana, la misma carne de la que estaban hechos, aunque tal vez no la suya propia, así como métodos de cocina y consejos para acompañarla. Estoy hablando, por supuesto, de caníbales. Pero la verdadera pregunta es, ¿de dónde sacaban su carne? Los rumores sugerían que muchos la adquirían de individuos que habían aceptado hacerlo, siempre y cuando se dejara algún tipo de pago para sus familias. También había vídeos, especialmente 1 o 2 donde se mencionaba, que alguien con estos gustos buscaba voluntarios por correo electrónico, y parecía que hay varias personas en varios sitios de internet que tenían la fantasía de ser comidos. Cada mente es un mundo, pero uno nunca sabe lo que pasa por las cabezas de estas personas. En fin, al mismo tiempo, uno podría pensar que esto solo sucedía en países remotos donde tales prácticas se pueden llevar a cabo sin muchos problemas legales. Pero en realidad está más cerca de casa de lo que muchos de nosotros pensamos. México no es un país del primer mundo, pero tampoco es Cuba ni Europa del Este. Siendo un país más grande que toda la Unión Europea junta, lógicamente, debe tener ciudades donde se pueden llevar a cabo actividades muy ilegales. Lo que estoy a punto de contarles no sucedió en un pueblo rural, no. Sucedió en Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza con Estados Unidos. Verán, en esa ciudad se les había pagado a personas para que distribuyeran volantes que decían lo siguiente: ¿tienes fantasías caníbales? ¿Estás deprimida y quieres desaparecer? Si eres mujer y quieres donar tu cuerpo a un club de caníbales, podemos cocinarlo. Buscamos carne femenina para un restaurante,
solo voluntarias mayores de 18 años. En la foto misma, se podía ver el logo del supuesto restaurante, así como el número de teléfono. Comenzó a circular por internet, y algunas personas incluso comentaron que se les habían acercado personas que se referían a este volante específico. Uno de estos casos fue el siguiente: una chica se dirigía a su trabajo cuando un tipo se le acercó ofreciéndole que podía ganar buen dinero. Ella dijo que ya tenía trabajo y no necesitaba más. Al oír esto, él le dijo que lo que le ofrecía no era un trabajo, sino una invitación a asistir a un restaurante de comida humana donde ella sería servida como uno de los platillos, y que a su familia se le pagaría generosamente al finalizar. Cuando ella dijo que no estaba interesada, le dieron un pequeño volante, y ese fue el final de la interacción. Este obviamente no es el único caso. A mucha gente se le habló y se le ofreció el mismo tipo de trato. Donar su cuerpo para ser comido, para que sus familias sean compensadas en consecuencia. Ahora bien, aquí está la cosa: una de las personas con las que crecí me dijo que él realmente tuvo algo que ver con esto, aunque no directamente. Lo que sucedió es que él fue una de las personas que distribuyó dichos volantes y tuvo que hacer estas preguntas a un grupo de mujeres. Siempre eran mujeres, mujeres jóvenes, a quienes estas personas se dirigían específicamente. Cada vez que los repartía, recibía miradas extrañas y mucha gente le decía que era repulsivo. Incluso tuvo que huir de la policía algunas veces, siendo la naturaleza de lo que ofrecía muy ilegal. En cualquier caso, una mañana, cuando le estaban entregando los volantes, le preguntó al hombre que se los entregaba para qué estaban usando exactamente esta carne y si todo esto era una gran broma. Mientras los otros chicos que repartían volantes se alejaban, él le hizo señas para que se acercara y le dijo que esto iba a generar mucho dinero para algunas personas en los altos mandos del negocio y que la mayor parte se enviaba a Estados Unidos. Tengan en cuenta que estamos en la frontera y la cruzaban muy cómodamente para ganar su dinero y venderlo en la red. Ese fue el relato de mi amigo, pero lo que tengo que contarles a continuación es probablemente aún más horripilante. Una cosa que mi amigo y yo nunca descubrimos fue qué sucedía si había un problema de oferta y demanda, si no podían cumplir con su cuota de carne. Estas preguntas nunca se me pasaron por la cabeza, quiero decir, porque lo harían, hasta que comenzaron las desapariciones. Fueron solo una o dos, y no voy a mentir, no era raro que la gente desapareciera, al menos no aquí. La mayoría de la gente pensaba que la chica en cuestión simplemente se escapó, encontró un novio y se fue. No es la primera vez y estoy seguro de que no será la última, y es algo que todos podemos decirnos a nosotros mismos y creer. El problema es que no había rastro de esta chica, nadie tenía información sobre dónde se había ido, de hecho, había dejado su celular en su casa. No se habían llevado artículos personales, ni ropa, así que era muy extraño. Los padres, como pueden imaginar, estaban preocupados y fuera de sí. No todo llega a las noticias, no todo llega a los titulares, y una pobre chica desaparecida de una casa de bajos ingresos en una zona de bajos ingresos de una familia de bajos ingresos no siempre llega a los titulares aquí. Se hizo un poco de ruido, pero después de un tiempo la gente se aburrió y pasó a la siguiente tragedia, como suelen hacer muy a menudo. Pero luego sucedió una y otra vez, y un grupo de nosotros comenzamos a preguntarnos, especialmente los que nos tomamos los volantes en serio, como mi amigo y yo, y contemplamos si este podría haber sido el caso. Entonces se volvió un poco personal. Yo no vengo de una familia particularmente acomodada, vivía en una zona de muy bajos ingresos en una casa muy humilde, digamos, pero la zona en la que vivía no era muy grande y era uno de esos lugares donde conocías a la mayoría de la gente. No necesariamente sabías sus nombres, pero habías visto sus caras por ahí. Pero este no era el caso de Ángela. La había visto, había hablado con ella, incluso habíamos ido a la misma escuela, aunque en diferente año. Las pocas veces que la había visto y hablado con ella, me había parecido bastante agradable, y definitivamente estaba en mi mente cuando nos dieron la noticia de que había desaparecido. Era lo mismo que las otras personas. Una chica de entre 18 y 20 años, desaparecida sin dejar rastro. Todas sus posesiones todavía estaban en su casa, su bolso todavía estaba en casa, simplemente había desaparecido. Esto fue muy desconcertante para muchos de nosotros.
Mucha gente del vecindario dijo que no deberíamos dejar salir a nuestras jóvenes por la noche por miedo a que se las llevaran. Fue por esa época que mi amigo me propuso la idea de que podrían haber sido las personas del volante las que en realidad no estaban cumpliendo con su cuota y se llevaban a personas de una zona empobrecida para satisfacer sus demandas. Ahora no puedo decirlo con seguridad. Nunca se encontró a nadie. Nunca se juzgó a nadie. Y, honesta y deprimentemente, nunca se sacó nada en limpio. Han pasado 14 años desde la última vez que vi a Ángela, y nadie ha sabido nada de ella. Y no mucho después de las desapariciones, la gente que repartía volantes prácticamente desapareció. Mi amigo perdió su trabajo, por informal que fuera, y la gente que buscaba sujetos para comer se fue. Esa es la parte extraña. ¿Fue todo una coincidencia? ¿Un engaño elaborado? No lo creo. No donde vivíamos. No con la cantidad de gente pobre dispuesta a hacer casi cualquier cosa para llevar comida a la mesa. Realmente creo que Ángela y un grupo de otras chicas de esta zona fueron secuestradas, contra su voluntad, descuartizadas y enviadas al otro lado de la frontera en bolsas al vacío para ser consumidas por algunos verdaderos enfermos en el extranjero. Esto pasó hace varios años, cuando todavía era bastante joven y el Internet estaba en pañales. Había empezado a usar la Deep Web para comprar drogas. Le agarré el gusto a la marihuana en la prepa y comencé a experimentar más en la universidad. Mis proveedores no siempre eran confiables, y sus precios no eran muy negociables, así que recurrí al Internet para encontrar gente que se ajustara a mi presupuesto, y los encontré. Teníamos arreglos curiosos, como que me enviaban las cosas por correo, ocultas en paquetes pequeños, dentro de cosas como Biblias, etc. Era todo muy interesante, pero un día, el vendedor con el que había estado tratando durante los últimos 3 meses me dijo que iba a estar por la zona y que podía hacerme una entrega grande si me interesaba. Esto sí me interesaba, ya que había aumentado mi consumo bastante en los últimos meses. Me dijo que tendría que reunirme con él en un lugar específico y llevar la cantidad que costaría ese cargamento. Estaba extasiado. Iba a conseguir una oferta increíble. Lo que normalmente me costaría unos $1000 en drogas, lo iba a conseguir por 500. Era una ganga. Le dije que sería perfecto y se ofreció a verme en mi casa, pero le dije que no, que mejor nos encontráramos en algún lugar cercano, y él sugirió un parque a unas 3 cuadras de donde yo vivía. Acordamos vernos a las 2 de la mañana, ya que no habría nadie a esa hora, y bajo la cobertura de los árboles nadie se enteraría, nos separaríamos y nuestro negocio quedaría concluido hasta que se reanudara por correo. Llegó el día del trato. Empecé a arrepentirme de haberlo invitado a hacer el negocio ese día. Fue entonces cuando me di cuenta de que no sabía nada de este tipo. Solo habíamos hablado brevemente por internet, y la mayor parte de la conversación fue simplemente información sobre lo que iba a recibir y lo que yo quería. Así que no tenía ni idea de quién era este tipo, si es que era un tipo, ni de qué aspecto tenía. Y él tenía muchísima información sobre mí, que consumía, dónde vivía y otras cosas. Así que pueden ver por qué no me sentía muy cómodo al reflexionar sobre el asunto. Pero traté de convencerme de que todo iría bien, que él solo estaba en la zona y que hacer una entrega grande le ahorraría la molestia de tener que enviar cosas por correo y correr más riesgos, y a mí la de recibirlas y tener que responder preguntas si alguien descubría lo que había dentro de esos paquetes. Llegó la noche, fui al cajero automático, retiré los $500, los puse en mi cartera y di vueltas por mi departamento. Mi ansiedad crecía cada vez más. Realmente estaba empezando a ponerme nervioso. Fue en ese momento que deseé tener alguna forma de protección, pero no tenía un arma de fuego, y no creía que pudiera conseguir una legalmente a esa hora de todos modos. Tendría que aguantarme. Tenía una navaja de bolsillo, que me guardé en los pantalones, lista por si acaso. Pero me repetía constantemente que no pasaría nada, que estaba exagerando y que todo iría bien. Llegó la 1:30 de la madrugada y decidí ir al parque y fumar unos cigarrillos hasta que llegara. Me dio una idea aproximada de dónde encontrarnos,
cerca de una de las farolas junto a un árbol, así que habría suficiente visibilidad para hacer el trato y que nuestro negocio concluyera rápidamente. Me puse en camino y empecé a fumar mientras pensaba en mi decisión. Llegué y esperé en una banca bajo una farola. Todavía era temprano. Escuchaba música en mi iPod, esperando el momento para hacer el trato e irme. Pero las 2 de la mañana llegaron y se fueron, y él seguía sin aparecer. Las 2:10, las 2:15, nada. Suelo ser una persona muy puntual, y aunque traté de buscarle excusas, cada minuto que pasaba me volvía más desconfiado. Fue entonces cuando miré a lo lejos, a eso de las 2:25, y vi a un tipo que venía hacia mí. Estaba solo, caminando por el parque con prisa. Me dije a mí mismo que ese era mi contacto, tenía que serlo. Llevaba una capucha y caminaba rápido, la señal inequívoca de alguien que tenía prisa y no quería que lo atraparan. Yo seguía fumando mi cigarrillo, tranquilo en la banca, esperando a que llegara. Pero pasó de largo. Eso pensé. Entonces me hizo señas desde debajo del árbol, me dijo que fuera rápido. Me acerqué y él se abrió la capucha y me entregó una bolsa. Se me abrieron los ojos como platos. Era exactamente lo que esperaba. Saqué mi cartera y le di el dinero. Empezó a contar los billetes furiosamente, y luego se enojó. Estos son solo 500, hermano. Acordamos 1000. Oye, ¿de qué estás hablando? Dijiste que era una oferta especial. No, hermano. El precio es 1000. Dame el dinero o lárgate. Lo miré asombrado. Le dije que no había manera de que pudiera conseguir el resto del dinero pronto, y que si quería, podía venderme la mitad. Fue entonces cuando se puso agresivo. No puedo creer que hayas perdido mi tiempo, hermano. Y fue entonces cuando oí el clic de una pistola. No era él. Alguien había venido por detrás y ahora me estaba presionando el cañón de una pistola en la espalda. ¿Por qué no trajiste todo el dinero, hermano? Dijo una voz mucho más grave detrás de mí. Casi me cago encima al oír a alguien más caminando desde otra dirección, acercándose a nosotros, esta vez lentamente. Debiste traer todo el dinero, amigo, fue todo lo que dijo, antes de que me desmayara. Desperté varias horas después con un dolor palpitante en la cabeza. Por supuesto, me habían tendido una trampa. El vendedor había querido robarme y no tenía intención de darme nada. La bolsa estaba junto a mis pies. Resultó que no había nada dentro, solo peresétemel. Imagínense. Llegué a casa sintiéndome como un completo idiota al que acababan de asaltar y no podía hacer nada al respecto. Acababa de perder $500 y me sentía muy mal por mí mismo, el imbécil que era. Lo primero que quise hacer fue denunciar a este tipo, pero no había nadie a quien pudiera denunciarlo, ya que mi actividad no era precisamente legal. Cuando entré en el foro donde había comprado las cosas, el vendedor ya no estaba en la lista. Eso lo dice todo. Podría haber creado una nueva cuenta con un nombre diferente y yo nunca lo habría sabido. Tengan cuidado con lo que compran en la Deep Web. Supongo que las cosas habrán cambiado mucho en los últimos 14 o 15 años, pero nunca se sabe. Y no se reúnan con gente que conocen en línea. Nunca se sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Esperamos que hayan disfrutado de estas historias reales de terror en el reparto de comida. Si tienen sus propias historias espeluznantes o aterradoras, nos encantaría escucharlas. Pueden enviárnoslas, y quién sabe, su historia podría aparecer en nuestro próximo episodio. Cuídense y mantengan las luces encendidas.